Era conocido como Luzbel, un ángel portador de luz, quien debido a su soberbia perdió su posición en el cielo, siendo desterrado y condenado a reinar en el infierno. Hoy en día se le conoce como Lucifer, el diablo, padre de la maldad, considerado un ser despreciable por muchos, despiadado, cruel y asesino. Pero ¿qué pensarías si te dijera que aún así éste se encontraba presente en las oraciones de una pequeña niña? Esto es, la niña que oraba por el diablo. Alondra era una pequeña niña, dulce y tierna, muy obediente con sus padres, siempre estaba dispuesta para brindar su ayuda. Su carácter era excepcional. Sus padres seguramente se sentían dichosos y afortunados por tener a ese pequeño ángel con ellos. Pero había algo en aquella pequeña niña que tenía muy preocupados a sus padres, a tal grado de llegar a llamar al sacerdote. Este pensó que solamente era una exageración por parte de ellos. Cuando llegó a la casa de Alondra, fue muy bien recibido. Lo invitaron para que se quedara a cenar con ellos y durante toda la reunión la pequeña Alondra se comportó muy bien, tanto con sus padres como con el invitado. No cabía duda alguna que no había nada malo en la niña. Después de la cena, Alondra se dio cuenta que se le estaba haciendo tarde para irse a la cama, razón por la cual decidió despedirse de sus padres y del sacerdote muy amablemente, antes de irse a su habitación. Tan pronto como ésta se fue, los padres invitaron al clérigo para que se acercara a escuchar la oración que Alondra repetía noche tras noche, misma que al principio fue muy normal como de costumbre. Y cuida mucho de mi papi y de mi mami, de mis abuelos y mis hermanos. Ah, y también cuida mucho de Lucifer. Nadie pide por él, por eso yo lo hago en su lugar. El cura, cuando escuchó aquellas palabras, se quedó asombrado. En el instante se preocupó demasiado y se quedó helado, sin palabras, porque aparentemente no había nada malo en Alondra, pero aquella oración no era algo que cualquiera estuviera dispuesto a hacer. Por lo demás, todo era muy normal en ella. Por eso el sacerdote le pidió a sus padres que la mantuvieran en observación. Quizás solamente era muy inocente y aquella petición se le olvidaría con el paso del tiempo. Pero aunque los años seguían pasando, noche tras noche, Alondra repetía aquella oración. Y cuida mucho de mi mami y de mi papi, de mis abuelos y mis hermanos. Ah, y cuida también de Lucifer. Nadie pide por él, por eso yo lo hago en su lugar. Hasta que un día, mientras los padres habían salido a conseguir algo de alimento para ella y sus hermanos, Alondra sufrió un grave accidente y murió, pero la familia no contaba con los recursos necesarios para poder dar digna sepultura a quien era la más pequeña de sus hijos. Por eso, entre llantos lamentaban su miseria, pero de pronto arribó a la humilde vivienda el más asombroso cortejo fúnebre jamás visto en el lugar o en cualquier otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegantísima jalada por 6 percherones negros, y al frente de aquel cortejo un apuesto joven de piel blanca como la nieve, cabello negro y sedoso, ataviado finamente con un traje de gala negro,
Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba era sus ojos, rojos como la sangre, como carbones encendidos, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Se dio inicio a la misa de cuerpo presente y la iglesia estaba a tope, pero el joven en primera fila seguía llorando desconsoladamente, sin mirar a nadie sino a la pequeña cajita de finísimo alabastro en la que se encontraban los restos mortales de la dulce alondra. Los padres no se animaban a agradecer o a cuestionar a su distinguido benefactor, quien seguía llorando de tal manera que su llanto desgarraba el alma incluso del más valiente. Finalmente, el cortejo se dirigió al cementerio, en donde sepultarían a la dulce alondra. Pero cuando aquella pequeña caja fue colocada en su lugar, aquel joven rompió nuevamente en llanto, y esta vez el llanto era aún más desgarrador, tanto que muchos de los ahí presentes no fueron capaces de soportar y cayeron doblegados. Los padres no se podían explicar cómo era que alguien desconocido para ellos podía haber amado tanto a su niña. No encontraban lógica alguna, pero no se atrevían a preguntar. Y como si les estuviera leyendo la mente, aquel apuesto joven alzó la vista y se dirigió hacia ellos diciendo: durante siglos la humanidad ha buscado la manera de tratarme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura e inocencia, ella con su infinito amor, todas las noches sin falta y a pesar de ser reprendida por hacerlo, nunca dejó de orar y de pedir por mí. Los padres pensaron que se trataba de algún maestro de la escuela, así que le preguntaron por su nombre. El joven se limitó a decir: debes recordar el final de las oraciones de tu hija, mientras se daba la vuelta y se alejaba. Y cuida mucho de Lucifer, ya que nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. Los padres, al recordar la oración, sintieron cual si les habían echado un balde de agua fría, y aunque trataron de buscarlo por todas partes con la mirada, parecía que la tierra se lo había tragado. Pero se cuenta que cada 24 de enero aquella majestuosa tumba es adornada por las rosas rojas más hermosas jamás vistas, y algunos aseguran haber visto a un apuesto joven llorando frente a la tumba. Y cuida mucho de Lucifer, ya que nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. Yo soy Doctor Sueño y esto fue La niña que oraba por Lucifer. Suscríbete.